Poema Hernandía de Francisco Ruiz de León y la influencia proveniente de Virgilio. El texto tiene por objetivo comparar las obras y revisar la influencia que recibe la Hernandia de Francisco Ruiz de León por parte de la Eneida de Virgilio en lo estructural y lo formal, con la ayuda del matiz de la poesía y la ficción. La Hernandia de Francisco Ruiz de León es la continuación de una herencia y tradición que inició con poemas épicos del siglo XVI en España, la imitación y renovación del modelo propuesto por la Eneida de Virgilio. Ejemplo de ello son Nuevo Mundo y Conquista de Francisco de Terrazas, primera parte de Cortés Valeroso y Mexicana y la Mexicana de Gabriel Lobo Lazo de la Vega y Peregrino Indiano de Antonio de Saavedra Guzmán. Cabe aclarar, como lo marca Torres Murciano en su artículo Eneas en México, recreaciones épicas de la llegada de Hernán Cortés, que en aquella época hubo, y cito, un debate contemporáneo acerca de la pertinencia de introducir ficciones poéticas en la épica histórica. Cierro cita. No era bien visto, sin embargo, el autor comprueba que dichos autores recrearon sin afectar la historicidad en esencia a través de ficciones poéticas que enriquecieron los textos de aquella época. En el caso de la Hernandia, retoma dichas acciones utilizando los recursos que las obras ocuparon, de tal manera que el poema renovó el modelo, dando por resultado recreación y no tanto imitación. Para 1755, la prevalencia de lo histórico sobre lo poético ya no trascendía del todo como en el siglo XVI. Los autores tenían más apertura para jugar con la ficción y el matiz poético. El poema épico Hernandia, Triunfos de la Fe y Gloria de las Armas Españolas de Francisco Ruiz de León, es una obra que relata un acontecimiento heroico e histórico, la conquista de México, y destaca de forma apologética la participación de Hernán Cortés en dicho evento. En cuanto al autor, los escasos documentos acerca de su vida hacen que sea una incógnita. No obstante, los que existen muestran datos que ayudan a recrear el contexto y valorar su aportación literaria. Es de los llamados escritores de transición porque escribe en el estilo barroco y en el neoclásico. Francisco Ruiz de León fue preceptor de gramática, funcionario público del gobierno de Nueva España, y parece que es en esta etapa de su vida cuando escribe y finalmente edita su obra cumbre, La Hernandia, a la mitad del siglo XVIII. Nació en la ciudad de Puebla de Los Ángeles en 1683, ciudad que pertenecía al Reino de Nueva España y era una de las 5 provincias que la componían, junto con México, Tlaxcala, Oaxaca y Michoacán. El año de su muerte es incierto. Se tiene el dato que proporciona Beristain de Sousa en 1765. No obstante, se encontró un último documento firmado por él que demostraría que su muerte fue mucho después. Cito, el bibliógrafo José Fernando Ramírez transcribe la dedicatoria de un manuscrito firmado y publicado por Ruiz de León en Oaxaca el 20 de agosto de 1773, lo que permitiría fechar su muerte casi una década más tarde. La Eneida, por su parte, es una obra que surge de la solicitud de Augusto, emperador de Roma y vencedor de las guerras civiles. Virgilio, el mejor poeta de su época en el año 29 a.C., era el autor más capaz para escribir la Eneida. A él se le encarga realizar dicha obra, que será la que eternice y engrandezca los acontecimientos relacionados con la fundación del pueblo romano y la dinastía del gobernante Augusto. Para este trabajo se ha utilizado la edición de José Carlos Fernández Corte y la traducción de Aurelio Espinosa Polito. Veamos ahora los paralelos que entre la Hernandia y la Eneida existen para revisar la imitación y renovación de esos fragmentos que Ruiz de León realizó. Cito, no canto endechas que en la Arcadia umbrosa al vasto son de la zampoña ruda lamenta la zagala desdeñosa, tierno pastor para que a verle acuda, delirios vanos de pasión odiosa, que al alma ciega y a la lengua muda dejan, cuando explicados sus sentidos, roban el corazón por los oídos. No los ocios de rústica montaña, donde de albogues al compás grosero guarda su sencillez y su cabaña de acechanzas, y lobos el cabrero. No de la vid, o mies, pámpano y caña, no de la abeja laborioso esmero, dan aliento a mi voz, pues hoy con arte estragos canto del sangriento Marte. Fin de cita.
Desde los primeros versos, el paralelismo entre la Hernández y la Eneida es evidente. El poblano Ruiz de León elabora las dos primeras estrofas y explica en la primera que su canto no será el de un tema de tristeza o de amor. Este recurso lo utilizan de igual manera Alonso de Ercilla en su Araucana y Ariosto en su Orlando Furioso, aunque este último sí menciona que hablará de amor. En la segunda estrofa, el poblano aclara que no es el contexto de la naturaleza la incitación para escribir, sino es su oficio artístico. Esta parte tiene paralelismo con una estrofa que se dice es apócrifa en el poema de la Eneida, pero que, de acuerdo a Fernández Corte, serbio, gramático de finales del siglo IV después de Cristo, fue autor de un comentario sorprendente en el que dice que el inicio del poema de Virgilio no se da con las famosas palabras arma virum quecano, sino con la siguiente estrofa. Aquí la traducción del fragmento. Cito: yo que en la tenue flauta campesina toqué de joven y al dejar mis sotos hice que el campo obedeciese dócil al hábito labriego, con que supe ganar su amor. De Marte hoy las erguidas. La Hernandia y la Eneida mantienen un contenido que se relaciona con una escena en el campo. El mantuano explica que abandona el campo para dedicarse a la escritura y hacer su poema. El angelopolitano menciona que el contexto de la naturaleza no es el motivante para escribir su obra, sino su oficio. En las dos versiones se hace referencia a lo rural. Continúa después la Hernandia con las famosas y tradicionales palabras de Virgilio, arma virum quecano. Ambos poemios hablan de su héroe y protagonista, ponen al lado la suerte como los motivantes de los sucesos que vendrán posteriormente. Cito en la Hernandia: las armas canto y el varón glorioso, que labrando a sus manos su oportuna suerte, constante, diestro, generoso, sobre los astros erigió su cuna. Héroe cristiano del valor coloso, que triunfó del destino y la fortuna. De sus proezas blasón, de España gloria, campeón insigne de inmortal memoria. Al igual que la Eneida, se explica en la estrofa 3 la función del héroe y las consecuencias de sus hazañas, la contribución para el engrandecimiento del imperio español y del monarca desde los tiempos pasados. En la estrofa 4 de la Hernandia refiere a la época de Carlos V. Es un retorno al tiempo glorioso de España. Mantiene el contenido del poema romano, ya que éste refiere al tiempo de Troya, también glorioso. Cito: aquel que al quinto Carlos, que venera el sol, a costa de un afán profundo, porque en un mundo solo no viviera, le hizo monarca de otro nuevo mundo, como diciendo en sí, desaire fuera en mi rey y en mi aliento sin segundo, si teniendo un cortés la ardiente zona, no se enlazara en ambos su corona. Las estrofas 5 y 6 son muestra de la descripción del héroe en cuanto a estratega militar y la trama que tendrá el poema, la lucha entre españoles y nativos americanos para saber quién se queda con las tierras descubiertas. En la Eneida será Roma contra Cartago, para averiguar quién dominará el mundo y la narración de cómo Eneas debe vencer los obstáculos que le colocará Juno. Continúa la Hernandia. Acción heroica que en su rara empresa a cada paso muestra prodigiosa una proeza gentil que más la expresa, y una acción en cada punto honrosa. Todo fue fruto fiel con que embeleza la atención su lealtad pundonorosa, donde obraron con émulo ardimiento tanto su espada como su talento. Sangrientas guerras canto de terribles, generosas cuchillas españolas, cuyos cortes veneran invencibles, iguales las campañas y las olas. Arduos encuentros, cóleras horribles, que competirse puedan ellas solas, cuando la furia desprendió sus manos entre españoles y entre americanos. Ruiz de León innova al hacer consciente el modelo que utiliza para su poema. Después de halagarlo, señala que ha pasado a segundo término, pues su intención es superarlo con la historia que contará, ya que su repercusión es mayor que la obra del poeta Virgilio. En la estrofa 9 hace una reflexión sobre la percepción que se tiene de España en el siglo XVIII. Es una protesta en contra del resquemor criollo, pues defiende al imperio de las críticas. En la estrofa 10 el poeta angelopolitano emula a Alonso de Ercilla,
ya que, al igual que él con los araucanos, Ruiz de León valora a los indios de forma cultural, pero los demerita en lo espiritual. De esta manera comienza a mostrar la tendencia y partido que tomará. Cito: cese ya del mantuano la quimera, que en la épica conducta fantasía pintó, pues hoy admira verdadera, serie mayor de intrépida osadía, cuyos ecos la fama vocinglera dio a sus clarines, porque su armonía difundía el ambiente en nueva pompa, fue ese animado aliento de su trompa. Borren desde hoy los Tulios y Escipiones, Alejandros, Pompeyos y Aníbales de Roma, y de Numancia los blasones de Cartago y Farsalia los anales, que más heroicos célebres campeones obscurecen sus timbres inmortales. ¿Cuánto va de vencer lo que es factible a reducir al acto lo imposible? Calle también la envidia, cuya hazaña perder intenta las plausibles glorias de la siempre feliz triunfante España, por usurparle al tiempo sus memorias y su orgullo voraz por justa hazaña, transformado en padrón de estas victorias, contra sí vuelva y en venganza grave, nuevo perilo con su industria cabe. No eran como los finge, desvalidos miserables los indios y desnudos, pues la malicia los halló advertidos, si acaso fueron al cultivo rudos, ni hizo falta otro estudio, que entendidos, sin él salieron para el mundo agudos, que siempre al mal, que al hombre se adelanta, sobra doctrina, así no hubiera tanta. Después de este inicio, Ruiz de León justifica su actividad y comenta las complicaciones que tendrá. Sin embargo, describe cómo el numen capacitado para tan loable proeza solicita a la musa Clio su apoyo para que le brinde dotes de excelente escritor, para que con ello logre la empresa. Otra semejanza con la obra de Virgilio, el cual hace una solicitud similar. Las siguientes estrofas son semejantes a las de la Araucana. En la Hernandia, el autor hace la solicitud al monarca Borbón, Fernando VI, tenga a bien tomar obra como un tributo a su persona, explica su adhesión y lealtad al régimen y suelta una reminiscencia al pasado glorioso. En adelante, la obra se ceñirá al acontecimiento que cuenta, la conquista de México, pero Ruiz de León no deja de generar paralelismos, porque en ese canto uno se narra el viaje que Cortés realiza desde Cuba a costas mexicanas, visitando Yucatán, Campeche y hasta fundar una villa en territorios nuevos e implantar la religión cristiana. Mientras tanto, en la Eneida se da un hecho similar, pues Eneas y sus compañeros viajan desde Troya hasta el Lacio y el objetivo es fundar Roma y trasladar la divinidad propia del pueblo al pueblo conquistado. Los dos poemas coinciden en contenido en el canto 1 y el libro 1 de cada obra. El modelo de Virgilio presenta la idea de la fortuna, cuestiona a la musa sobre el actuar de Juno, ya que le colocará obstáculos y riesgo a un hombre insigne y lo pondrá a prueba en muchos momentos. Se refiere a Eneas. Por otro lado, así Cortés, pues Ruiz de León usa el mismo ejemplo. Pregunta a la musa por qué el capitán tendrá que pasar rigores del destino. Ya no serán pruebas que un dios impondrá, sino la vida o el desarrollo de las acciones mismas. Cito: era Cortés, oh musa, que irritado numen, que opuesto así genio divino tuvo tanto héroe para que penado, los rigores probase del destino. Esto es delirio, pues si fue envidiado, era fuerza correr este camino, que aunque vence el virtuoso, siempre lidia contra odio, contra engaño, contra envidia. Sabio el cielo permite desiguales sucesos que ejerciten los humanos, porque en la unión de bienes y de males, en nuestro bien se cumplan sus arcanos. Su providencia los dispone tales, que viendo conformes los cristianos, el dichoso no queda envanecido, ni el infeliz por serlo perseguido. Así Hernando Cortés, en este caso, ambos extremos toca, porque asombre ver perseguido un hombre al primer paso, que fortuna le erige alto renombre. A la aurora popular sigue el fracaso, aunque la envidia le marchita el nombre, pues en lo activo le halla delincuente y en lo ingrato le nota en lo paciente. Fin de cita. Otro paralelismo se encuentra con la tormenta que es solicitada por Juno y llevada a cabo por Eolo para poner en aprietos a Eneas y hacerlo desistir de su empresa. De igual manera, Cortés es elegido por el cielo y por el adelantado Velázquez para llevar a cabo la conquista de distintos pueblos de América.
Sale de Cuba y cuando se dirige a costas mexicanas, Eolo desata su furia y pone en riesgo a la tripulación del conquistador. Es el mismo dios que, incitado por Juno en el poema de Virgilio, acomete contra Eneas. En la Hernandia, la maquinaria divina mezcla dioses paganos latinos con el dios y símbolos cristianos. Cito: Eolo desata de su gruta opaca el voluble escuadrón, que en silbos roncos rompe los montes, con que más lo atraca, y escollos parte cuando vuela troncos. Retírase el alción de la resaca, busca el Echeneis los peñascos broncos, y los mudos delfines testifican el tiempo, que avisados pronostican. Brama helado Aquilón, y con nublados densos, manchada la región vacía, deja con negras sombras anegados la tierra, el mar, el mundo, el cielo, el día. A lo estruendo vacilan desquiciados ambos ejes a tanta batería, y en ellos el celeste pavimento, ya titubeante, disputó el asiento. A pesar de las condiciones desastrosas, Cortés sale avante. Posterior a la tormenta, el capitán español realiza un discurso en el que arenga a sus compañeros a continuar, persuade a través de establecer el logro que tendrán y las recompensas morales que alcanzarán. Este pasaje se asemeja con el de Eneas, en el cual, después de pasada la tormenta, incita a sus compañeros a seguir para alcanzar el objetivo planteado desde el inicio. Esta escena se une con la famosa acción de descansar los miembros o desear la ansiosa arena para entender que están a salvo de la tormenta. Cito en la Irrandía: así turbano el seno mexicano, en hondoso sepulcro sumergido, dejar presume del valor hispano el velamen, dos veces oprimido. Ya deshecha la armada mira en vano, Cortés su celo, su fervor perdido, y entre sirtes, vaivenes y acechanzas, anegadas en flor sus esperanzas. Decayendo por fin algunos grados con el impulso de la gran corriente, en poco tiempo llegan avanzados de Cozumel al tosco continente, nombre que, entre otros dioses celebrados, dio a la comarca Cozumel valiente, cuyas arenas nuestra armada toca, antes que, con la planta, con la boca. Su causa, pues, y la del sol Iberio, nuestro augusto monarca, nos alienta a tan grande conquista, que al imperio romano ha de causar pasmo o afrenta. Llamarla fácil fuera un improperio de hazaña tanta, que el arrojo intenta, cuando por mucha que la juzgue el sabio, cobra en la espada, pero no en el labio. Combates nos esperan rigurosos, asaltos y batallas desiguales, graves lides, ejércitos copiosos, y de sed y hambre no pequeños males. Nosotros, a nosotros valerosos, no necesitaremos como tales, y aún a todo el valor será terrible después lo que pasado vio posible. Fin de cita. En la Eneida se plantea la nueva Troya en el Lacio. Asimismo, Cortés intenta brindar un nuevo mundo para España. Compara a Carlos V con el emperador romano y también lo llama augusto monarca y soliverio, solar latino en la Eneida. Utiliza algunas frases parecidas a las de Eneas: ánimo y desechad tristes recelos, guardaos para días felices que nos esperan. El canto 1 termina con la narración de cómo se lleva a cabo la primera misa. Este tema se convierte en una justificación de los hechos que acometerá el capitán español. Otro paralelismo se encuentra en el canto 2. Ahí se encuentra la escena de celebración cuando el ejército español encuentra a Jerónimo de Aguilar. Hay abrazos y un buen recibimiento, pero la historia de cómo es capturado y obligado a trabajar como esclavo durante 8 años. Esta historia se parece a la de Aqueménides, pues este es rescatado por los troyanos de las manos del Cíclope. Un paralelismo más se da en el canto 4. Ahí Cortés ve amenazada la evangelización. Aparece Luzbel que intenta impedirla. La Eneida, en el libro cuarto, aparece Dido, de la cual se enamora Eneas, y esto hace que se olvide y desista de su empresa por momentos. Así como el troyano se enfrenta a latinos, rútulos y mesenios, Cortés combate con pueblos como el de Tabasco, Zempoala y Tlaxcala. Al final, a alguno de estos pueblos les pide unión y serán el gran apoyo para vencer a la ciudad de Tenochtitlan. Un paralelismo más aparece en la descripción de los protagonistas. Eneas es sociable y afable de trato.
En la Hernandia, Cortés lo es por momentos, pero se agrega su carácter violento y represivo. El troyano tiene facilidad de palabra y nobleza de comportamiento. El español con sus adversarios mostraba manipulación y mentira. El objetivo era conseguir sus fines. Eneas viaja a un mundo desconocido al igual que Cortés y cada uno busca una nueva patria. Cortés y Eneas son héroes sociales. Tienen una meta que comparten con su ejército, aunque al final se lleven el crédito. Eneas se plantea como un líder sumiso que debe completar la misión. Cortés se muestra estratégico, voluntarioso, pero respetuoso de los designios divinos. El troyano y el español se entregan al destino, obedecen y respetan a sus dioses y se saben protegidos. Los dos en su viaje de pruebas de carácter espiritual y peligros reales. En resumen, se puede afirmar que la influencia de la Eneida en la Hernandia es significativa. Ruiz de León conocía la obra de Virgilio detalladamente, de tal manera que se perciben los recursos estructurales como la división en 12 cantos, el inicio con las palabras famosas y trascendentales del poema del Mantuano, que son tradicionales en la épica. Por otra parte, se percibe también que la trama de Virgilio es usada para distintos pasajes en el poema de Francisco Ruiz de León, sobre todo en la parte del inicio y los pasajes narrativos. El poblano renovó estos pasajes de acuerdo a los momentos de la historia que nos está narrando, es decir, aprovechó lo estructural y el contenido para mantener un modelo épico, no tanto como imitación, sino como renovación de fórmulas. Por ejemplo, como ya se había dicho, en el proemio, en el pasaje de la tormenta y la participación parecida de Cortés con relación a Eneas. Cito: "La ceguera crítica que confundió bajo un denominador común la forma poética en general, sin tomar en cuenta las diferencias entre épica y lírica, no pudo ver que el género épico es el discurso cultural más complejo de la temprana modernidad y el que ofrece una visión enciclopédica de la cultura universal y local de su época". Fin de cita. Francisco Ruiz de León es ejemplo de cómo los escritores de esa época intentaron mantener y al mismo tiempo renovar modelos que tenían éxito a través del manejo y conocimiento de las distintas poéticas, fórmulas y tradiciones.